¿Qué tal, ingeniero? Buen día, mi nombre es Pablo Recinos. El día de hoy pues le voy a presentar la tercera serie del primer parcial, que consiste en un mapa conceptual de riegos, con la información que hemos ido adquiriendo poco a poco, con las presentaciones, con las lecturas y los ejercicios. Para empezar, de la información de riegos, voy a empezar con la historia de las lecturas, y podemos decir que el riego es una de las prácticas más antiguas que el hombre ha utilizado para poder producir sus cultivos, sus alimentos, iniciada alrededor de los 3500 años antes de Cristo. Las primeras grandes obras se dieron en la parte del oriente, que se dieron en Egipto y en Mesopotamia. Ya en Guatemala pues se remonta en la época prehispánica, utilizando esta técnica de riego en los primeros departamentos como Baja Verapaz y Petén, donde se implementaron aproximadamente 2000 hectáreas de riego, tanto en la zona norte como en la zona central del país. A esto pues el Estado, viendo que sí era bastante rentable, empezó a implementar el principio del riego en 1957, gracias al Ministerio de Agricultura, que hoy lo conocemos como MAGA. Desde 1962 a la fecha se han construido 31 sistemas de riego, en el que ayudan a las personas de bajos recursos, digamos, para que ellos puedan seguir generando con esta técnica de riego sus alimentos, con un área regable que aproximadamente abarca 15.276 hectáreas, del programa Plamar a 1995. También viene el MAGA y implementa la política de promoción 2013-2023, que aún está vigente. Y el objetivo de esto, el objetivo principal, es el pacto de hambre cero, y reducir la desnutrición por medio de estrategias de riego para mejorar la producción, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Y de los objetivos primordiales es, como comentaba, promover el incremento de la eficiencia de bajo riego. Los beneficiarios directamente son los productores o productoras agrícolas en situación de subsistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viene el MAGA como institución pública, va y capacita e implementa esos sistemas de riego para las personas de bajos recursos, para que ellos puedan implementar y tener una mejor técnica actualizada de riego, que ya, como hemos dicho, viene de la historia prehispánica, para que ellos se vayan actualizando poco a poco. Ya directamente podemos decir que es un riego. Consiste en aportar a los cultivos mediante el suelo. Como se dice, hay que darle el agua al suelo, no a las plantas, en sus necesidades hídricas que no fueron cubiertas mediante la precipitación natural, que es lo que conocemos naturalmente como lluvia. Posteriormente vamos a explicar los tipos de riego. Nos vamos a ir a diseños de riego. Aquí existen dos tipos de riego, de diseño de riego. Podemos nombrar el hidráulico y el agronómico. Dentro del hidráulico podemos decir que es la parte técnica, la parte analítica, donde ya podemos diseñar tuberías con respecto a las medidas, a los diámetros, dependiendo las presiones, como nos va indicando aquí. Y recordemos que la presión adecuada pues es de un tipo laminar. De eso pues ya tenemos que ir derivando las pérdidas mayores, pérdidas menores y pérdidas por velocidad. También podemos nombrar el agronómico, que esta es la parte que realmente se da ya directamente en el campo, la parte semiempírica, como conocemos, que también es la hidráulica. Tanto nos podemos hacer tres preguntas: ¿cuánto, cuándo y cómo? Estas tres preguntas son esenciales para realizar el riego agronómico. Dentro de estas podemos decir que tenemos que conocer realmente cuánto de agua tenemos que aplicar, y esto va a depender de la humedad del suelo, de la capacidad de campo, del punto de marchitez permanente, de
de la zona radicular, de la densidad aparente, de la lámina neta que realmente necesita la planta, pero recordemos que también necesita de la lámina bruta, que es donde realmente se aprovecha el agua, la lámina de humedad rápidamente aprovechable, y por qué no decirlo, ese es el tiempo de riego, que es bastante importante para no saturar el suelo. ¿Cuándo? Esto va a depender del ETP del cultivo, del KC, el intervalo de riego, cuánto vamos a ir aplicando, de 2 días, 3 días, pero va a depender de la zona radicular y de la presión, perdón, no de la presión, sino que del sistema ambiental, de la evotranspiración, y para eso también cuando tenemos que realizar nosotros un calendario de riego para que podamos saber los días efectivos de riego. ¿Cómo? Métodos de eficiencia. A estos métodos pues tenemos que ver el tipo de cultivo. Del tipo de cultivo pues tenemos que saber nosotros cuál aplicar, si por surcos, por aspersión, por microaspersión o por goteo. Ya directamente a estos podemos decir que el riego agronómico pues tiene una gran relación con el suelo, planta y agua, donde es necesario conocer la relación que existe entre el suelo, planta y agua. Esto dependiendo del tipo de suelo, como le decíamos anteriormente, será la cantidad de agua que retiene. De esto pues nos vamos a las propiedades del suelo, donde la textura del suelo, la parte de proporción relativa de arena, arcilla y limo, donde nos podemos dar cuenta que esto es la composición realmente del suelo. De ahí nos vamos a la estructura del suelo, se define como la forma de agregación o constitución de las partes del suelo, y la densidad aparente, que también no es menos importante, la parte más esencial en la relación del peso del suelo seco y el volumen del mismo, incluyendo el peso del espacio poroso. Aquí también es la relación, es como un ciclo, podríamos decir, la transpiración del cultivo, la evotranspiración del suelo, la lluvia o más riego, que era la parte natural que hablábamos, la infiltración, la zona radicular, los drenajes del ascenso capilar, los tubos de drenaje, que es la parte de un ciclo, podríamos decir, que se da en la planta, pero también va a depender del riego. De los tipos de riego, podríamos hablar el primero por surcos, es donde el agua se desplaza sin ningún tipo de energía, únicamente como quien dice la dejamos circular por el tipo de pendiente en que está el tipo de suelo del cultivo. No hay ningún problema por la parte gravitacional, pues la misma agua se puede dispersar. En la aspersión, por aspersión también podemos decir microaspersión, se utiliza en terreno poco uniformes, por la cual el agua llega como tipo lluvia, sustituyendo esa parte, y tiene como distribución un riego uniforme. En la parte la microaspersión la podemos aplicar en en cultivos ornamentales, como es un poco menos el nivel de gotas, lo podemos, como decimos, como microaspersión, es para no dañar directamente el follaje, digas en flores. Por último tenemos el de goteo, que esta técnica es muy común en zonas áridas, que realmente es bastante importante. Este es uno de los riegos que tiene mayor eficiencia. Según los videos que realizamos, que vimos, esto tiene aproximadamente un 95% de eficiencia y suele aumentar la producción, el ahorro de agua, promueve la eficiencia, un 95% como lo decía, en agua y abonos, que igual también se pueden implementar el fertirriego. Ya por último, quiero dar a conocer las fórmulas de cálculos. Esta ya la parte ya analítica, la parte ya realmente que nosotros como futuros profesionales tenemos que ya implementar para realmente saber y decirle al agricultor cuánto, cuándo, cómo tiene que regar para aprovechar de una manera más eficiente el recurso hídrico. Lo voy a hacer de manera resumida, pues el DAP, la densidad aparente, es masa de suelo seco dividido volumen total del suelo, y depende de la textura, la estructura y la composición del suelo, que es bastante importante. De esto también se deriva la humedad gravitacional o gravimétrica, perdón,
que es HG, peso de suelo húmedo por menos peso de suelo seco, dividido peso de suelo seco por 100, y eso pues nos da la cantidad realmente que necesitamos de que nos diga la humedad que realmente estamos nosotros derivando. Humedad volumétrica es HB es igual a HG por densidad aparente, donde igual HB es la humedad volumétrica, BW es el volumen de agua y BT es el volumen total. Y también la podemos expresar en láminas, en milímetros, que la fórmula nos dice 10 por humedad gravitacional. Esto aquí cuando nos dan el porcentaje lo tenemos que multiplicar por la densidad aparente. Y igual aquí la podemos dividir por humedad volumétrica, por presión y dividido 100. De esto se deriva también la lámina neta, que lámina neta es capacidad de campo menos punto de marchitez permanente dividido 100 por la densidad aparente por la zona radicular, y también también tenemos la lámina de humedad rápidamente aprovechable. Esto nos dice que es la lámina neta por el déficit permitido de manejo, y también de esto también podemos, ya con estos datos podemos derivar la lámina bruta, que la lámina bruta es lámina de humedad rápidamente aprovechable por la eficiencia de aplicación. Ya aquí en esta imagen pues ya nos podemos dar cuenta realmente cómo está constituida estas láminas, que podemos decir que la zona radicular la tenemos en centímetros, que eso va a depender bastante de la capacidad de campo, del déficit permitido de manejo, que es donde se aprovecha la gran parte de agua, y el punto de marchitez permanente, donde pues ya no, la planta ya no puede absorber el mayor porcentaje de humedad para su desarrollo. Y de esto pues tenemos que conocer o considerar para el cálculo de una lámina de riego, donde dice que es necesario conocer el perfil del suelo, que era lo que anteriormente comentábamos, y la disponibilidad de agua de cada horizonte, para saber nosotros realmente qué zonas es donde se adapta mejor la raíz o donde absorbe mejor el agua. A esto se debe tener en cuenta el crecimiento radicular, lo que le comentaba, y se debe también de fijar un umbral de riego, que esto depende del cultivo y del suelo de cada horizonte. Eso ha sido de mi parte, ingeniero, de mi exposición y la tercera serie del mapa conceptual, agradeciéndole desde ya por su atención. Muchas gracias.